En el capítulo 16 del libro de los Hechos encontramos por primera vez el nombre de Timoteo. Se nos dice allí que su padre era griego, su madre era judía creyente, y como nos complementa Pablo en su segunda carta a este Timoteo, entendemos que también su abuela, junto con su madre, le instruyeron en la fe desde que era muy pequeño. Lo que nos cuenta Hechos 16 ocurre en el segundo viaje misionero de Pablo, en una pequeña población del Asia Menor que se llama Listra. Es donde él encuentra a Timoteo, se da cuenta de que tiene un gran potencial como discípulo, que está muy bien formado en la palabra. Entonces Pablo lo incluye a partir de ahí en el resto de sus viajes, no solamente como compañero, sino para continuar su formación, seguirlo discipulando y más adelante incluso enviarlo en su lugar a representarlo en el ministerio. Personalmente yo disfruto mucho atando cabos y poniendo piezas juntas para entender mejor la biografía de cualquier personaje bíblico. Y cuando en el capítulo 16 del libro de los Hechos nos dicen que es en Listra donde Pablo encuentra a Timoteo, yo me regreso al capítulo 14 del mismo libro y me encuentro una de las experiencias que seguramente el joven Timoteo presenció cuando por primera vez Pablo llega a predicar en esa ciudad, y a causa de un milagro, de una sanidad de un cojo que el Señor hace a través de este apóstol, se arma tremendo barullo y finalmente Pablo termina apedreado y sus discípulos creen que incluso está muerto, y al fin después lo ayudan a escapar. Eso lo tuvo que haber presenciado Timoteo, como les digo, y justo cuando en el capítulo 16 Pablo lo incluye en su equipo, yo creo que no ha pasado ni una página cuando ya Timoteo, viajando con ellos, tiene que presenciar que Pablo y Silas fueron encarcelados y fueron azotados, y tenemos toda esa experiencia linda a causa de la cual el carcelero de Filipos y su familia conocen al Señor. Cuando seguimos avanzando en el libro de los Hechos, aún después del capítulo 20, estamos viendo todavía a Timoteo ahí acompañando al apóstol Pablo, y deducimos de que al final, en ese capítulo 28, donde Pablo está prisionero en Roma, pero todavía puede atender personas y tener ministerio, y desde allí escribe cartas como la carta a los filipenses, a los colosenses. Entonces ahí aparece también Timoteo como coautor de esas epístolas. Alrededor del año 63 después de Cristo, durante el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo con su equipo, encuentran que la iglesia de Éfeso está enfrentando diversos problemas, especialmente a causa de falsas doctrinas y de enseñanzas distorsionadas que aparentemente surgieron como resultado de que el camino al liderazgo de sus miembros estaba siendo acortado, no estaba teniendo la solidez que se requería. Allí, Pablo, en lugar de quedarse a solucionar estos asuntos, sabe que más de 10 años de discipulado e invertidos en Timoteo están a punto de dar su mejor fruto. Pablo continúa su viaje hacia Macedonia. Desde allí le escribe la carta a Timoteo, en donde lo está animando, porque él deja encargado a Timoteo nada más y nada menos que de esta comunidad tan importante de la ciudad de Éfeso. Registros históricos nos dejan saber que más o menos entre los años 66 y 67 después de Cristo estalla esta terrible persecución del emperador Nerón en contra de los cristianos, y en esos días cae Pablo prisionero, tomado en Roma, y de allí Pablo sabe que no va a salir vivo. Él va a ser ejecutado, y nos cuenta la tradición que de hecho él fue decapitado posteriormente. Es en este momento, cuando ya Pablo está a punto de enfrentar su muerte, que escribe la segunda carta a Timoteo, a su querido hijo, como él mismo lo llama, su discípulo amado, para fortalecerlo y animarlo. Casi todos han abandonado a Pablo, y él quiere que su hijo en la fe esté presente para sus últimos momentos. Le hace algunos encargos de que le traiga un abrigo para el invierno, unos documentos que dejó en Troas, y entonces allí se cierra esta historia preciosa de esta amistad y de esta paternidad entre padre e hijo espiritualmente, entre el apóstol y su discípulo. Y Timoteo más adelante se nos cuenta también la tradición histórica que él también llegó a ser mártir y a morir por la fe. Entonces vemos en estas cartas de Pablo a Timoteo no solamente una nota muy personal de cómo Pablo amaba a su discípulo y de cómo este discípulo iba creciendo con paso firme y seguro, y además en ese contexto, al estar discipulando a Timoteo como líder, y le está diciendo, le está entrenando y le está diciendo, entrena a otros de la misma manera que has sido entrenado tú, para que el evangelio se multiplique. Pero ese entrenamiento es en medio de la persecución, en medio del fuego de la prueba. Entonces por eso hay tantas palabras de ánimo, de no perder la fe y de saber que aún en medio de las tribulaciones más catastróficas, el Salvador, Jesucristo, está siempre con nosotros.